eso no te importó, estabas feliz. Dice, ok, gracias, Juanjo. Yo con Dani y Adrián, Andrés. Yo entré en segundo, dice César, y nunca más he hablado con alguien más. Con las primeras fue con Didier y con Axel. Didier y Axel. Ok. ¿Alguna experiencia, chicos? Algo que les haya pasado, digamos, con los maestros que tuvieron al principio, desde primero y podemos decir todavía segundo? Algo que se acuerden, que les haya ocurrido así, no sé, yo no estuve ahí, pero algo. Maestro, ¿de cuando entré a la primaria de primer grado o de quinto que me pasé a esta primaria? A ver, tú nos puedes contar, Loreide, algo de tu otra escuela, cómo era al principio, cómo era allá, dónde estudiabas, en dónde estudiabas. Allá había juegos, pero había como una bardita y cuando había niños se cruzaban para el parque, porque a ellos no los dejaban estar en los juegos de niños chiquitos. Era, eh, estudiabas allá en Nicaragua, ¿no? No, es que en Nicaragua yo me vine a vivir Comitán cuando tenía como no había cumplido el año y me vine a vivir a Comitán. En Nicaragua yo no he estudiado. Sí, ya medio me acuerdo, porque incluso creo que lo pusiste en tu historia de vida, dijiste que era así, nada más habías vivido un tiempo. Sí, tienes razón. Hola, Dana. Ok, bueno. Yo entré en segundo y las primeras personas que hablaron fue Eve, Aide y Spencer. Primero conocí a Alan Pérez con Z, después Dana y después Yelian. Ok, en segundo conocí a Yelian, así en segundo, ¿no? Porque ya entró en segundo. Ok, llevé. Mi maestro de primero me regañaba. ¿Ibas en otra escuela entonces, Brenda? ¿Y en cuál? En mi primaria saqué 2 reconocimientos. Lo de mis tacos, lo de mis cinco, lo de mis tacos en en quinto hicieron un chismógrafo. Un Maestro, chismógrafo. Ajá. bueno, a Vale, Brenda y yo, nos acordamos que pues cuando íbamos con la maestra Luz, comprábamos las chamoyadas que vendían y le poníamos dulcecitos y chamoy y así, y decíamos que éramos brujas y que esa era nuestra poción y nosotras nos hacíamos bonitas y los demás feos. Y eso es algo que lo hacíamos en todos los recreos, ya hasta se nos había hecho costumbre. Ya me imagino. Diciendo, mira, sí funcionó. Pero, a ver, Literalmente. ok. Por ahí dice Andrés, gracias Cami por compartirnos. Había un concurso de tablas y le gané a una niña. ¿Esa niña no era Brenda? Andrés. ¿Sí? Ah, ok. Sí, porque Brenda puso una historia en donde ella me lo puso muy alegremente, que ella estaba en el club de matemáticas con la maestra Bere, hicieron un concurso y que quedó, me parece que puso que en segundo lugar, pero ya muy contenta, ¿no? Obviamente es un logro quedar en segundo lugar, competir con todos y quedar en segundo. Y pues ya sabemos quién fue el primer lugar. Ok, muy bien. Y que la maestra pues le dio por ahí un pequeño obsequio, ¿no? Por su segundo lugar. Bueno, pues esto es lo que necesitamos, que ustedes empiecen a generar pues esos recuerdos, ¿no? De la primaria. Digamos, de quinto y de sexto, pues los pueden tener frescos. Y aparte, bueno, sexto ahorita es más como que en línea. Podemos irnos más para atrás, ¿no? Cuarto, tercero, segundo y primero. Y claro, también meter a lo mejor algo de quinto y de sexto, si es que hay recuerdos todavía. Pero también no olvidarse de que es muy importante mencionar
lo del principio. Eso para su álbum, ¿no? Porque el álbum que van a hacer, pues obviamente debe de tener de todo su trayecto de la primaria. No me acuerdo cuando me acuerdo cuando Didier, Axel, Emanuel y yo nos encontramos un perro en un bote. Órale, me imagino que lo sacaron de ahí, ¿no? O que los regañaron. Muy bien, bueno. Mi hermana una vez me contó que ella y sus amigos cuando iban en primaria había un puesto de tacos y que ellos en el recreo se ponían a gritarle a la señora de los tacos y como había una bardita, la señora les aventaba los tacos y ellos nada más levantaban el dinero. Ok, ok, ok. Muy bien, Lorena. Gracias por compartirnos. A ver, qué más dice por aquí? Yo me acuerdo que un perro se metía al salón siempre. Yo solo me acuerdo cuando estaba con Dana y se cayó de la banca. Oh. Bueno, eso tuvo que haber sido a lo mejor divertido para Eve, porque si no se lastimó su compañera, pero pues no tan divertido para Sophie, ¿no? Así me acuerdo de Alan. Así me acuerdo de Alan. Dice. Ok. Yo a la Margarita, muchos años, hace como 1000 años. Fui como una semana nada más, cuando iba en primerito. Pero después me cambié y ya no me acuerdo de ahí. Pero sí me acuerdo de esos primeros días porque yo iba con mi primo. Mi primo también iba ahí. Él ya era de tercero, yo era de primero. Entonces, se trata de eso, chicos, de que generen sus recuerdos. A mí, Valeria, Fernanda y Cami nos decían las cuatro comadres. ¿Les decían así? Ok. Por algo será, ¿no? A cada, a cada rato puro chisme. Me acuerdo que había una niña jugando siempre con un trompo y un día me pegó con su trompo. Por eso ya no les dejamos. Por eso la directora va a decir que esos trompos no. Que jueguen en la tierra si quieren, pero que en el piso no. Ayer fue día de la dona. Vale, pues vamos a checar esto precisamente. Vean, es parte de lo que estábamos haciendo ahorita, porque bueno, yo les iba a pedir que compartieran anécdotas de lo que habían vivido pues en la primaria, ¿no? Bueno, todo lo que han vivido. Respecto a lo mejor algunos eh, números artísticos que hayan hecho, chicos, ¿se acuerdan de los primeros que hicieron? ¿De qué fueron esos números artísticos? ¿De qué se vistieron? ¿De qué bailaron? ¿En qué momento? ¿Qué canción? Bailaron el toro mambo, ¿no? Creo con la maestra B. Ah, sí, una de un toro. Exacto, el toro mambo. Y ya cuando se las puse a los otros chicos, dijeron, no, ¿por qué nos copian nuestra canción? Y yo no me acordaba que ustedes habían bailado el toro mambo. Ni modo, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de la del toro, pero yo los veía que se ponían a ensayar ahí con su paliacate también. No sé si era ese. Y la maestra los sacaba a ensayar con su paliacate. Vale, pues. Bueno, después ahí dice, escribir las páginas de la 171 respecto a qué tipo de álbumes conocen, cuál es su utilidad, qué datos deben contener, cómo será su portada, dar respuesta a las preguntas en la libreta, ¿vale? ¿Conocen tipos de álbumes y de qué? ¿Y de qué tipo de álbumes conocen? Yo no fui porque la maestra Luz me dijo otro horario y ya no bailé. Oh, qué triste. Oh, debe ser muy fuerte, Lorey.
perdón, Yeli, porque así le pasó a un pequeño igual de los otros compañeros con los que en un bailable que no llevaban su vestuario y no pudo salir. Y ya después me arrepentí y dije, chin, lo hubiera puesto a bailar aunque fuera con su uniforme educativo. Pero pues sí, a veces pasan esas cosas. La maestra Berenice siempre me regañaba solo a mí. Por algo será, ¿no, Andrés? Por andar de travieso, yo creo. Bueno, a ver, vamos a la página 171. O quién sabe. A lo mejor la traía en tu contra, ¿no crees? No, no creo. Aparte, la maestra Berenice es regañona. Es muy amable. Andrés se reía con eran todos los salones. El favorito. Ustedes siempre me dicen que Adrián es el favorito de los demás maestros, pero no es cierto. Lo que pasa es que Adrián regularmente hace sus deberes y se comporta como a veces ustedes también lo hacen, nada más que a veces se les va, se les olvida y hacen sus travesuras. Y me quita mi... Ah, o sea que Adrián hacía reír a Andrés y al que regañaban era Andrés, es lo que entiendo. Aquí estamos. Estamos en la práctica social del lenguaje 14. Dice, elaborar un álbum de recuerdos de la primaria. ¿Vale? Página 170 para irla checando. Y dice así, el propósito de esta práctica social del lenguaje es que aprendas a jerarquizar información. ¿Alguien sabe qué es jerarquizar? ¿No? Jerarquizar. Reunir información. Ah, tiene que ver con reunir información, pero jerarquizar más bien quiere decir colocarla de acuerdo a lo mejor al orden de importancia o acomodarla de cierta manera. Por ejemplo, las jerarquías, se habla mucho en los trabajos de jerarquías, ¿no? Si dijéramos a lo mejor la jerarquía de la primaria, ¿no? Bueno, pues está el maestro, está la directora que tiene un poco más de jerarquía a lo mejor, o están en otro con los directores, digamos, en otro ámbito. Están las supervisoras que obviamente tienen un poco más de control sobre los directores y arriba de las supervisoras pues hay más personas y así, ¿no? Eso es jerarquizar. Bueno, en cuanto a la información, pues es como que acomodarla, como que acomodar esa información, agruparla, o dependiendo de la importancia, podemos llamarlo también así, ¿vale? Que aprendas a jerarquizar información para elaborar un álbum donde recuperarás los eventos de la primaria que para ti son los más importantes. Lo que conozco. ¿Estás por terminar la primaria? A ver, ¿quién, quién me apoya con esto? Con esta lectura, por favor. Yo, maestro. Ok, Cami. Estás por terminar la primaria. Bien para ti, nuevos retos, otros estudios más complejos, cambios en tu cuerpo, gustos y aficiones. Mucho tiempo después recordarás los juegos, los amigos y las aventuras de la niñez. Para ello te servirán álbumes que han elaborado. Responde con tus compañeros de grupo. Uh-huh. Bueno, a ver, ahora sí, Eve, gracias, Cami. Sí, maestro.
¿Qué tipo de álbumes conoces? ¿Cuál es su utilidad? ¿Has elaborado alguno? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué piensas que debe contener un álbum si es de recuerdos de la primaria? ¿Qué datos debe contener la portada? ¿Cómo te gusta presentar? Ok, gracias. Gracias, TV. A ver, ¿ustedes conocen algún tipo de álbum o algunos tipos de álbumes? Los de fotos dicen, ok, algo más aparte del, pero a lo mejor puedes decir de fotos familiares, ¿no? Podría ser un tipo de álbum. ¿Qué otros tipos de álbumes existen? Se me ocurre nada más uno, porque yo igual no, bueno, sí conozco, pero no es como que tampoco mucho. De bautizo, ok, perfecto, yo tengo un álbum familiar y ya, ¿vale? Fíjense que, por ejemplo, en mi caso, tengo también álbum familiar, donde vienen obviamente pues todas las fotos, pero en cierto punto ya no hay más fotos. ¿Por qué creen que ya no? O sea, digamos que de unos 9 años se acabaron las fotos. Ya no tengo más fotos en el álbum. Está vacío después. ¿Por qué? Porque ya están en digital. Exacto, ya están en digital, entonces pues ya no se imprimen esas fotos, se quedan en digital y se van pasando a lo mejor. Si ya el celular ya se hizo muy viejito y lo tengo que cambiar, pues se pasan a otro celular y se almacenan a lo mejor en la compu y eso es todo. Ah, ahí está. ¿Ya vieron? Ahí está otro tipo de álbum y no me lo han dicho. Ese es otro tipo de álbum, el que se puede hacer a lo mejor de manera digital, ¿no? Igual puedes organizar las fotos en una computadora, en un celular, y eso viene siendo un tipo de álbum. Es la galería, está como la galería. Ahora, también existen los tipos de álbumes de, por ejemplo, cuando llega a ver los mundiales de fútbol, pues ahí está, ¿no? Que antes se daba más todavía, que ya ibas a la tienda, suponiendo, y te vendían tu estampita. O comprabas un producto y obtenías una estampita de ese álbum, y ya ibas y lo pegabas. Y entonces ibas coleccionando todas las estampitas, y al final cuando tenías todas las estampitas, pues ya eras el rey del álbum. Y eso también con algunas caricaturas que llegaba a dar, ¿no? La caricatura, tenías que comprar el álbum y entonces lo ibas llenando con las, este, con las imágenes de la caricatura. O tazos, como los tazos, hagan de cuenta, pero llenando el álbum. Había... Hay uno parecido, maestro, que venden cada fichita y tú lo vas pegando en una hoja hasta que ganas todo. Sí, sí, exacto. Y también de los tazos. Sí, como que me acuerdo que había un álbum de tazos. En algún momento, no me acuerdo de quién era ese alumno, pero llegué a ver a alguien que traía como un libro, que era un álbum, de puros tazos, y los andaba presumiendo. Mi mamá tiene un álbum de monedas. Ahí está, un álbum de monedas. Exactamente. Hay diferentes tipos de álbumes, ¿no? Bueno. ¿Alguna vez han hecho algún álbum ustedes? No, 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 ok. ¿Sí? Dani, ¿de qué? ¿Y Juanjo, de qué? Axel también, ¿de qué? ¿De qué es ese álbum de tazo? De monedas de 5 con cara. Oh, de las conmemorativas. Bueno, les voy leyendo aquí. Dice, agrupar las respuestas por temas te servirá por definir secciones temáticas de tu álbum de recuerdos. Es importante que consideres los momentos que más te gustaría recordar. Participa con tus compañeros en una lluvia de ideas y traten de contestar cuáles son los eventos más significativos. Maestro, ¿puedo ir al baño? Sí, sí, claro. A partir de esto definan las posibles secciones del álbum.
Intenten recuperar los momentos que la mayoría considere representativos. Es importante que en el álbum incluyas los sucesos con más significado o que más significado tienen para ti. Para ello puedes sintetizar la información, es decir, presentar la información pero de manera corta, no tan larga, no tan extensa, cuidando conservar la idea original. Con la información de las anécdotas, define con tus compañeros varias secciones del álbum. Algunas podrían ser trabajos interesantes, acontecimientos sociales, recuerdos de los otros grados, acontecimientos divertidos, entre otras. Las secciones del álbum. ¿Cuáles podrían ser las secciones del álbum que vamos a hacer? A ver, secciones. ¿Cómo lo podríamos dividir este álbum? ¿En qué partes? Porque, por ejemplo, En 6 partes, maestro. en 6 partes. ¿Por qué en 6 partes y cómo? O sea, ¿cómo se llamarían esas partes? ¿O por qué 6? Porque primero, cuando fue el primer día, cuando entramos a segundo, cuando entramos a tercero, cuando entramos a cuarta, cuando entramos a quinta y ahorita que estamos en sexto. Ok, tú me dices, por ejemplo, de cada de cada grado, ¿no? Exactamente. Esa podría ser una manera de organizar nuestro álbum por grados, ¿no? Lo de primero, lo de segundo, lo de tercero, lo de cuarto, lo de quinto y lo de sexto. Otra manera, aparte de por grados, ¿de qué otra manera podríamos organizar el álbum? Por edad. Ok, me parece bien. Por edades, ¿no? De la edad que tenías, a lo mejor cuando tenías 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahorita que ya tienes 12. Bueno, algunos sí tienen 12 o la mayoría ya tiene 12. Exactamente, por edad. Maestro, ¿este sería un tipo álbum? Bueno, es que por ejemplo le hicimos un regalo a mi mamá y pues en la portada tiene varias fotitos. No es bien un álbum, pero pues es parte, por así decirlo. Sí, podría ser parte de un álbum, ¿no? A lo mejor lo único que podríamos agregar sería así como lo estás presentando, pero podríamos agregar abajo un pequeño pie de foto, ¿no? Que el pie de foto es como dar una pequeña información de qué ocurrió ahí, ¿no? Sin que sea muy extenso, no cuando vamos a decir, no, pues ese día yo salí de mi casa y nos fuimos a pasear y de pronto en el camino, no, sino que nada más cuando fuimos a, no sé, a la playa con mis abuelitos, ¿no? Suponiendo. O cuando fui con mi mamá a pasear a tal lugar o a comer, ¿no? Así podría ser exactamente nada más un pequeño pie de foto a cada uno. Gracias, Cami, por ahí, por el apoyo con esto. Bueno, pues ustedes van a contestar estas preguntas en el cuaderno, estas de aquí, estas de aquí. Si algo no lo conocen, lo pueden investigar, no es nada más de que no sé, sino que, por ejemplo, ¿cuál es su utilidad? Puedes contestar la utilidad. Si no la conoces, la puedes investigar. ¿Vale? Voy regresando aquí a la guía. Aquí dice precisamente, escribir las preguntas de la página 171 con respecto a qué tipo de álbumes conocen, cuál es su utilidad, qué datos debe contener y cómo será su portada. ¿Vale? Entonces, son las preguntas que vienen ahí en la página, las que tienen que contestar. ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno, con respecto a matemáticas, teníamos ayer nuestro problema y sí vi por ahí que algunos tuvieron detalle al contestarlo. Dice la pregunta, estoy en lo de ayer, ¿eh? Si un paquete de galletas con bombón lo venden a 16.50 y trae 6 galletas, ¿cuánto cuesta cada galleta? 16.50 es el precio de un paquete. El paquete trae 6 galletas, el paquete de la galleta. Entonces, nada más para sacar el precio por galleta, pues deberíamos dividir, ¿no? Dividir
el 16.50 entre 6 partes iguales, que trae 6 galletas. Entonces aquí eran 6 por 4, no, 6 por 3, 6 por 2. Y sobran 4. Bajo el 5 y subo el punto. 6 por 7, 42 y sobran 3. Y bajo el 0, 6 por 5, 30 y sobran 3. ¿Vale? Y queda esto exactamente así. Así, ¿vale? 2.75. Ese es el precio de cada galleta. Algunos hicieron multiplicación y ya no entendí, porque algunos, por ejemplo, multiplicaron 16.50 por 6. Y no, porque entonces estaría sacando lo de 6 paquetes de galletas. A mí sí me dio eso, maestro. Ok, perfecto. Sí vi muchas respuestas con esa cantidad, 2.75, y eso ya está bien. Ahora, el día de hoy, pues van a contestar los otros que... A mí igual me dio el mismo resultado, maestro. Habría que ver dónde estuvo el detalle. ¿Ya lo viste, Yeli, dónde estuvo? No. Vale, pues. La actividad 621, realizar varios ejercicios reflexionando lo siguiente. Si cada galleta cuesta 3 y trae 6, o sea, el paquete trae 6, el costo del paquete sería 6 por 3, 18. Pero si resulta que el paquete cuesta 16.50, entonces si la galleta costara 2, el paquete costaría 2 por 6, 12. Esto significa que el costo de cada galleta está entre 2 y 3 pesos, que son 2.75. ¿No? Haciendo el cálculo, pues podríamos decir, no, es que si costaran 3 pesos cada una, serían 18, y si costaran 2 pesos serían 12. Pero resulta que el paquete cuesta 16, entonces quiere decir que el precio está entre 12 y, perdón, cada galleta cuesta entre 2 y 3 pesos. Y entonces ustedes van a contestar estos en su cuaderno, que son 3. El de tengo $10.5 y los quiero repartir entre mis 4 hijos. ¿De cuánto les toca? Mi tía vende paquetes de galletas Martinas a 58.5. ¿Cuánto vale cada galleta si el paquete trae 18? Y el precio de un paquete de chocolates Herrero cuestan 127.20 y trae 12 chocolates. ¿Cuánto cuesta cada chocolate? Vale, entonces está muy sencillo. Está muy sencillo. ¿Tenemos que hacerlo a operación o nada más ponemos el resultado? No, con su operación. Con su operación, por favor. Y bueno, de educación física, reforzando mi potencial. Tienen que hacer las actividades, por favor me las envían. Bien, Juanjo, por enviarme tus actividades el otro día y los demás que también las enviaron. Estuve viendo por ahí tus videos, tus fotos. Vale, y vámonos con lo de formación cívica. Vamos retomando algunas ideas conforme a la lectura. O sea, les voy ayudando ahorita con esta actividad para que tengan su cuaderno ahí a la mano y vamos haciendo de una vez parte de la lluvia de ideas. La vamos escribiendo, ¿vale? De la 97 a la 103 vamos a estar ahorita. Atentos para que vayan escribiendo también por ahí algunas ideas importantes. Vamos a dar una revisada rápida. A ver. El tema es la desigualdad económica, ¿vale? Comienza, por favor, Adrián. ¿Me puedes ayudar a leer? Al igual que la violencia, el racismo, la pobreza representa un gran desafío para la humanidad.
Gracias. Lean la siguiente información. Si es necesario, consulten diccionarios y mapas para comprender su contenido. Para empezar, ya ustedes su lluvia de ideas pueden poner el tema, la desigualdad económica. Y la idea que nos leyó Adrián, que esa me parece pues de lo principal, ¿no? Porque es con lo que inicia la lección o la sesión. La desigualdad económica representa, o la pobreza, representa un desafío para la humanidad, un gran desafío para la humanidad. No apaguen sus cámaras, préndanlas, salgan del chat para que vean. Y entonces dice así, el desafío de la pobreza en México. Por favor, Juanjo, comienza con el primer párrafo. Hasta el punto, Juanjo. Para 2018 había poco más de 52 millones de personas en situaciones de pobreza, que correspondía a 41.9% de la población total de mexicanos. Gracias. Una idea puede ser, en 2018 había 52, poco más de 52 millones de situación de personas en pobreza en México. Acortándola un poquito nada más. Gracias, Juanjo. Continúa, por favor, Vania. Siguiente párrafo. Aquí los voy viendo cómo andan. Andan atentos. Bueno, continúa entonces Paola, después de mexicanos. ¿Dónde, profe? Ah, sí, sí. Después de mexicanos, Pao, por favor. El problema de la pobreza es más grande en el sureste del país y entre la población de los pueblos indígenas, principalmente entre mujeres, adultos mayores, población con discapacidad y niñas y niños y adolescentes. Gracias, Pau. Continúa, por favor, Joandy, hasta el siguiente punto. Kevin, Joandy. Atentos, Desde la pobreza en México. Sí, exacto. La pobreza en México tiene como consecuencia que muchas personas no acceden a una vida digna y al ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Pero la pobreza infantil y adolescente es mayor a la del resto de la población. Ok, gracias. Dice que pues, personas no acceden a una vida digna. No podría ser esa una idea. La pobreza en México provoca que las personas no tengan una vida digna. Y al ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Okay. Parte de la pobreza precisamente limita ciertas libertades que tenemos como seres humanos y ciertos derechos a veces quedan limitados también, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me puede decir un derecho que por la pobreza a veces no se cumple? Un derecho que tenemos todos y que a veces por la situación de pobreza no se cumple. Tener un hogar en donde vivir. Comer la salud. ¿El estudio? Exacto. Por ahí también veo a Adrián, a Andrés. Estudio, derecho a estudiar, dice Cami también. Ángel y Axel, estudio, la igualdad, dice Yeli que a una vivienda.
Decía Alan también que estudiar, no creo, algo así, no me acuerdo qué nos dijo Alan exactamente, pero bueno, son todas estas. ¿Qué nos decías, Alan? Ay, se cortó un poco. Vale. Una buena educación. A una educación. Ok, exacto. ¿No? Que, por ejemplo, lo que vimos con Gaby en el video de Ipatla, ¿no? El derecho a estudiar. ¿Por qué? Por situaciones de pobreza, esos derechos no se cumplen a veces. La igualdad. Hay otros más, ¿no? Por ejemplo, ya hablando de personas mayores, el derecho a trabajar cierto tiempo nada más, ¿no? A veces la jornada se extiende mucho, es mucho tiempo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque se necesita el dinero. Entonces, es parte de los derechos que a veces, o que el jefe ya le dijo de cosas, o ya le gritó, o situaciones, ¿no? Que se pueden dar por obviamente por la necesidad del dinero. Dice, pero la pobreza infantil y adolescente es mayor a la del resto de población. El problema es más difícil cuando viven en localidades rurales o pertenecen a hogares indígenas, en los que hay integrantes con discapacidad o en aquellos cuyo jefe o jefa del hogar posee baja escolaridad, educación primaria inconclusa. ¿Vale? Son parte de las situaciones que provocan que la situación se agrave. Por ejemplo, los hogares indígenas, ¿por qué? Pues porque obviamente no les dan las mismas oportunidades que en otros lugares, ¿no? Las comunidades rurales, porque pues aunque quieran, a veces no hay esas oportunidades igual que en la ciudad. Apóyame, por favor, César. El mayor problema. Uriel. El mayor problema es que los niños y los adolescentes en situaciones de pobreza carecen de servicios médicos, alimenticios sanas, sanas, nutritivas y suficientes, por lo que padecen hambre en sus hogares, falta de servicios públicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica. Ok, gracias. Podría ser esa otra idea, ¿no? En los hogares, la pobreza provoca que en los hogares falten servicios públicos. Y ya ustedes ponen a acuerdo el dibujito del agua o de la luz o del drenaje. La pobreza provoca que en los hogares falten algunos servicios públicos. Y otra idea podría ser, la pobreza provoca que algunas necesidades básicas no se cumplan. Por necesidades básicas hablo de alimentación, de la medicina, servicio médico, de la vivienda, del vestido, todo eso que es básico. El desafío, la pobreza en el mundo, ahora en el mundo completo. A breve. La pobreza en el mundo presenta alrededor de 1.400 millones. Hablamos de seres humanos con hambre, sin acceso a agua potable ni la educación. Para 2000... ¿Ah, no? Sí, continúa. Hasta el siguiente punto. Para 2018, los 5 países donde vivían el mayor número de personas en condición de pobreza eran República Centroamericana, Burundi, República Dominicana, el Congo, Liberia y Níger. Níger, me imagino que es Nigeria. A ver, 1.400 millones de personas en pobreza.
1.400 millones. Ese número está muy grande. A ver, aquí vamos con los miles, 10.000, 100.000, y luego de los 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones y 1.000 millones. Sería 1.400 millones de pobres o de personas con pobreza en el mundo, ¿vale? 1.400 millones. 1.000, 100.000, 1.000.000, sí, está bien, 1.400 millones, ¿vale? Ahí está la cantidad en el mundo, o sea, es demasiado, es muchísimo. Y luego dice, en Barranquilla, Colombia, han ensayado, dice aquí, ya, que no se veía completo. En Barranquilla, Colombia, han ensayado 2 estrategias para reducir la pobreza. Entregar dinero directamente a la población en situación de pobreza y dar acceso a servicios como educación, salud, agua potable, vivienda, etc. Con las dos han tenido pocos avances. Ahora tratan de enfrentar el desafío con otro tipo de estrategias, como que las personas obtengan... A ver, ¿ustedes creen que esta situación que hizo Colombia, por ejemplo, si hay muchos pobres en mi país, yo les doy dinero, esa sea una solución? ¿Darles dinero? ¿Sí o no? Yo siento que no es la solución, pero pues sirve de algo. Ok, Cami, en una parte sí. ¿Por qué, Daniel? Me gustaría que abrieras micrófono y nos dijeras por qué. En una parte sí, pero ¿por qué? No soluciona, peor si es una parte. Daniel, por ahí decía Adrián. Cuando le das dinero, o no significa que todavía siga siendo rico o pobre. Le das dinero, luego se lo gastan, vuelven a su economía normal, como estaba. Exacto. Buen argumento, así como lo dices. Es una solución momentánea, no es una solución que no va a durar mucho tiempo. O sea, si hay personas que a lo mejor no tienen los recursos, hablamos de situaciones en pobreza a lo mejor un poco más grave. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Bueno, les entrego dinero, tengan, ahí está, ocúpenlo. Es una situación momentánea, una solución momentánea, porque, pues obviamente después de gastárselo van a volver a su situación normal, ¿no? De pobreza, como lo dice Dani. Y bueno, pues no es una solución por completo, digámoslo así. La solución es lo que dice después, ¿no? En lugar de eso, pues les voy a otorgar empleos, porque el empleo va a provocar que las personas pues trabajen y obviamente obtengan algo más constante. Sí va a ser mayor esfuerzo para las personas que tienen que ir a trabajar, pero va a ser constante. El ingreso va a ser seguro. Muchas personas pues viven en la situación de pobreza porque no tienen empleo. O sea, es un problema también. No es porque, bueno, yo soy pobre y ya, sino que a veces es porque no hay empleos o no hay las mismas oportunidades en ciertos lugares. A veces esa es la situación. Dice después, los efectos de las guerras, la corrupción que practican los gobernantes o la población, así como las epidemias, son algunas de las causas que mantienen a millones de personas en situación de pobreza. Ahorita, por ejemplo, con la epidemia, muchas personas perdieron empleo. Muchas personas también les reducieron el pago, ¿no? De decir, bueno, pues tú ganabas tanto, ahora vas a ganar un poquito menos, porque pues estamos en una situación complicada, ¿no? Con la pandemia. Entonces, esto provoca que también la situación empeore. El riesgo es que las desigualdades entre las personas van a crecer si no se empieza a atender las causas y factores que generan la pobreza.
hablando de desigualdades que crecen. Es decir, puede llegar el momento que, o bueno, va ocurriendo que los más ricos se vuelven más ricos y más poderosos, y los más pobres pues se vuelven más pobres, ¿no? Y entonces las diferencias crecen entre los pobres y los ricos. Hay más diferencia todavía porque no se está trabajando en eso. Y bueno, aquí vienen algunos conceptos, chicos. Paz, que contrarresta conflictos, equidad, solidaridad, y van a leerse todavía estos de aquí. No van a hacer las actividades, solo leer estas páginas hasta la 101. Entonces, pues con eso ustedes van a completar su lluvia de ideas. Por ahí si tienen algunas ya escritas y las demás las van completando. Es lo único que hay que hacer de formación cívica. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, No, maestro. No, maestro. Iba a trabajar con ustedes algo de matemáticas que por ahí tengo pendiente, pero necesito... Bueno, vamos a hacerlo rápido, unos 10 minutitos más en lo que vamos haciendo esto, y les mando unas tablitas para que las pasen a su cuaderno. Pero necesito en cuaderno de matemáticas, por favor, pongan este tema. Maestro, ahorita, bueno, hasta el último nos puede dar una breve explicación de la tarea. Bueno, nomás lo que se va a hacer, por favor. Claro que sí. Unidades de medida de... Váyanlo copiando en el cuaderno, por favor. Unidades de medida de distancia. ¿Cuáles son esas unidades de medida para medir la distancia, chicos? ¿Cuáles serían? Ya pasando a matemáticas, que le di el portón. Kilómetros, Los metros, los kilómetros, ¿cuáles más existen? centímetros, Centímetros, esos son los que más se ocupan, pero hay otras, ¿no? Hay otras más que tenemos, por ejemplo, vamos copiando esta tablita ahí en el cuaderno. De un lado va la unidad y del otro va la abreviación. Lo voy a poner de las más grandes a las más pequeñas. La más grande pues serían los kilómetros. ¿Cómo abreviamos kilómetros? km, KM. Ahora, inferior o un poquito más pequeña que los kilómetros, tenemos los hectómetros. Que se abrevia como HM. ¿Alguien sabe cuánto vale un hectómetro? ¿Cuánto equivale? ¿O un kilómetro? ¿Saben cuánto vale un kilómetro? 1000 metros, Un kilómetro, ese vale 1000 metros. Lo voy a poner aquí con una flecha, que vale 1000 metros. ¿Y el hectómetro, entonces, cuánto creen que vale? 100 metros, 100 metros. Bueno, esas son pequeñas, son como referencias, ¿no? Un kilómetro son 1000 metros y un hectómetro son 100 metros. Tenemos también los decámetros. Que se abrevia como DAM, D-A-M, y esos valen 10 metros. 10 metros,
Exacto, 10 metros. Y bueno, pues ya de ahí tenemos la unidad más importante, que son los metros, porque todo termina en metros y es lo que nos ayuda a medir, ¿vale? Los metros, que se abrevia como M, y obviamente pues un metro, ¿no? Es lo que vale. Ahora, pasando de los metros, inferior a los metros, tenemos los decímetros. Que es la décima parte de un metro. Se abrevia como dm. Es la décima parte de un metro. Es decir, ¿cuántos decímetros se necesitan para hacer un metro? 10. 10, exacto. Exacto, América, 10. Ocupo 10 decímetros para formar un metro, ¿vale? Exacto, Alan, también. Ahora, centímetros, pues el mismo nombre también lo dice, ¿no? ¿Cuántos ocupan? Centímetros. Ocupo 100 centímetros para obtener un metro. Equivale a 0.01. 100 de esos hacen 1. Y por último, los milímetros. De ahí el nombre también, ¿no? De 1000. Ocupo 1000 de esos. Para hacer un metro. 1000 milímetros forman un metro. Bueno, esto es en cuanto a las unidades y las abreviaciones. Unidades y abreviaciones. Y estas son unidades de medida de distancia. Obviamente para medir la longitud o la distancia de algo. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí, maestro. Bueno. Vamos a hacer no sé si darles todo lo de la distancia o cambiar. Vamos a hacer otras dos unidades de medida distintas, pero ya no es de distancia. Sí, de preferencia póngalo ahí a un lado, Yeli. Igual ahorita se los mando. Exacto, las de peso, ¿no? Tenemos también unidades de medida de peso o de masa. La masa, que es lo que pesa. Exacto. O de volumen. De masa o de volumen, bueno, viene siendo parte de. De volumen es como de capacidad, ¿no? De líquidos, pues. Exactamente, Joan. Nos faltan esas dos, que las vamos a hacer también ahorita. Esto para que mañana le avancemos a lo que viene. Porque todavía nos falta por ahí una parte. Es muy sencillo, nada más necesito que tengamos las abreviaturas. Voy quitando esto de aquí. Igual si les falta, ahorita se los mando en el grupo. Bueno, díganme, ¿alguien ocupa más tiempo, chicos? Mejor para saber. Okay, No, América. maestro. Por ahí América, creo que necesita más tiempo. Vamos a esperar un ratito. Bueno. Ya, maestro. Yeli, ¿has terminado? Sí, maestro, ya terminé. Okay, vale, vámonos con lo demás. Entonces, unidades de medida, pero ahora es de masa. O de peso, lo podemos poner así.
Y tenemos lo más pesado, que bueno, están las toneladas, pero lo más pesado que podemos tomar son los kilogramos, exacto. Lo tomamos como los kilogramos. Kilogramos. Que se abrevia como, ¿cómo se abrevia? KG. KG. Y luego tenemos, de los kilogramos, tenemos a los Gramos. más pequeño, los hectogramos. O sea, más pequeño que los kilogramos, los hectogramos. ¿Vale? Y que se abrevia como HG, hectogramos. Entonces, si le ponemos por aquí la medida, 1 kilo, pues son 1000 gramos. 1 hectogramo son 100 gramos. Después de ahí sigue un deca. No son decámetros, son deca, ¿qué? Decagramos. Decagramos, exacto. DAC. Ahora no es DAC. 10. Ahora es DAC, exacto. Y vale 10 gramos. Luego de ahí tenemos también los gramos, exacto, que es la unidad central, porque todo termina en gramos, se abrevia como G y bueno, eso es un gramo. Más pequeño que los gramos o una décima parte. Decigramos. Decigramos. Correcto. Se abrevia como DG. Y esto es la décima parte de un gramo. 0.1 gramo, exacto. Necesito 10 de esos para completar un gramo. Tenemos abajito de los decigramos, los centi, no son centímetros, sino que son ¿Centigramos? centigramos, exactamente. CG, que se abrevia como gramo, P, y que equivale a 0.01 gramo. Es decir, necesito 100 de esos para completar un solo gramo. Son unidades muy pequeñitas. miligramos. Y miligramos, exacto. Que se abrevia como mg y equivale a 0.001 gramos. Es decir, necesito 1000 miligramos, el nombre lo dice, 1000 miligramos para obtener un gramo. Y bueno, estas unidades de masa pues te sirven para cuando, por ejemplo, te mandan a comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de tortillas, cuando en algunos objetos, en algunos alimentos también vienen gramos, ¿no? No tengo por aquí uno, pero luego hay algunos alimentos que vienen en gramos también. Entonces, pues precisamente para eso sirve, ¿no? Para medir la masa, la cantidad de peso de algo. Nosotros nos medimos en gramos. Y por ejemplo, ahí la que mencionabas, Andrés, de las libras, esa equivale, recuerda, a otras unidades de medida, bueno, a las unidades que se ocupan en otros lugares, al sistema inglés, no estoy mal. Pues ahí miden en otro tipo de unidad, ¿no? Entonces, pues hasta aquí tenemos de las más pesadas a las más ligeras. ¿Todo bien hasta el momento, chicos? Sí. Sí. Okay. Voy esperando igual un momento que terminen por ahí los que hagan falta. ¿Alguien ocupa más tiempo? Igual.
Ameyeli. No, Ok, no, sí, vamos maestro. un momentito más que termine Ame y Ya, maestro. ok, perfecto. Vámonos con la última. Entonces, ahora sí. Ay, no sé si le tomé captura. La última, unidades de medida de capacidad. Bueno, que esto se refiere más a lo que son los líquidos, exactamente. A lo que son los líquidos, Andrés. Y pues también vienen medidas muy similares. Lo más pesado sería entonces, ¿qué, chicos? Bueno, no lo más pesado, lo más amplio, lo más grande en líquidos, ¿qué sería? ¿Kilolitro? Kilolitros, exactamente. El kilolitro, que se abrevia como KL. No dice ki, dice KL, ¿vale? Nada más lo pongo con mayúscula para que lo tengan ahí bien. KL son kilolitros. Abajo de los kilolitros, o un poquito menos grande que los kilolitros, tenemos hectolitros, exactamente. Hectolitro. HL. Lo voy a poner con minúscula. Nada más era porque vieran que era una L. Después de ahí tenemos a los deca. Decalitro. Dal. ¿Vale? Y entonces le voy poniendo aquí que los kilolitros equivalen a 1000 litros. Los hectolitros equivalen a 100 litros. Y los decalitros equivalen a 10 litros. O sea, un solo decalitro son 10 litros. Si habláramos, por ejemplo, del garrafón en el que a veces echamos el agua, ese garrafón a veces es como de 25, 30 litros. Si fuera de 30 litros, quiere decir que son 3 decalitros, ¿no? Son 30 litros. Se me pasó. Ya no les doy descanso porque a veces nuestra clase nada más dura una hora. Entonces, ya vamos terminando, ¿vale? Tenemos los decalitros, que son 10 litros. Los litros, como antes duraba más tiempo, entonces sí les daba descanso. Los litros, que bueno, la unidad central. Tenemos las décimas partes de un litro, que son los decilitros. De L. Centilitros. CL. Mililitro. Y mililitro. ml. ¿No? El decilitro equivale a una décima parte, es decir, a un décimo. Eso es un décimo de litro, porque está en el lugar de los décimos. El centilitro equivale a un centésimo de litro y el mililitro equivale a un milésimo de litro. Es decir, necesitas 1000 mililitros para tener un litro, necesitas 100 centilitros para tener un litro y necesitas 10 decilitros para tener un litro.
quería ahorita era que tuviéramos las abreviaturas y que nos diéramos cuenta que existen más unidades para medir que casi no ocupamos. Por ejemplo, de los litros, ¿cuáles son las que sí se ocupan? Las que se ocupan mucho. Litros y mililitros. Litros y mililitros, exactamente. Las demás casi no se ocupan. Por ejemplo, si tuvieran, bueno, a veces en las casas tienen los tambos o los tinacos, ¿no? También. O el rotoplas también. Y a veces el rotoplas, ¿como de cuánto es un rotoplas, chicos? ¿Cuántos litros tiene más o menos un rotoplas? No sé si han visto. ¿En dónde? 1.000 litros. Algunos 1.000, algunos tienen 1.000, exacto. Algunos tienen 1.000 litros, que sería un kilolitro. Pero no te ponen un kilolitro, te ponen 1.000 litros, ¿no? Pues porque son unidades que casi no se ocupan, casi no son ocupadas estas. Prefieren ponerte 1.000 litros, aparte pues se ve más grande, que ponerte un kilolitro, porque pues casi no es usual, pues. Hay algunos que son de 600 litros, no te ponen 6 hectolitros, te ponen 600 litros. Entonces, estas son cosas que a veces no se ocupan demasiado, algunas unidades como los hectolitros, los decalitros, los decilitros, los centilitros o los kilolitros. Esos casi no se ocupan. Pero bueno, pues importante que lo tengamos en cuenta porque el día de mañana igual vamos a estar checando cómo se hacen las conversiones. Es decir, si de pronto yo te dijera, ¿cuántos litros son 12 decalitros? Bueno, vamos a ver una manera de poder convertirlas muy fácil, ¿vale? Pero ahorita lo que me interesa es que ustedes tengan estas abreviaturas que les puse y que sepan qué significa cada una. Por eso la importancia de que copiáramos las unidades con abreviatura, unidad, abreviatura. ¿Me los va a mandar, maestro, al grupo? Ah, sí. Por ahí se las mando y si no, igual les mando una tablita de ahí de internet, dependiendo ahorita. Si es que tengo la otra, me falta una. ¿Vale? Y bueno, pues con esto vamos finalizando. Espérenme antes de que se vayan. ¿Dudas, chicos, hasta el momento? No, maestro. No, maestro. No, maestro, yo tengo el screenshot de la tabla del medio. La puedo mandar también al grupo. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Entonces yo mando las otras dos porque me faltó una, Cami, y tú mandas la otra, ¿vale? Sí, maestro. Bueno, entonces nada más para recordarles las actividades, porque por ahí nos pedían de favor hacer un recuento de qué es lo que hay que entregar hoy. Su apunte de ahorita de la clase, eso sí, me lo mandan igual al ratito. Tenemos las preguntas de español de la página 171, eso es lo primero. Ok, Eve, también gracias por tomarle por ahí la captura. Las preguntas de español, eso es lo primero. Después tenemos en matemáticas 3 problemas que hay que contestar en el cuaderno también, pasarlos al cuaderno. De educación física, bueno, el programa Reforzando mi potencial. Y de formación cívica, la lluvia de ideas, de las 97 a las 103. ¿Vale? En sí son actividades muy sencillas, las que hay que hacer el día de hoy. ¿Dudas con alguna, chicos? No, maestro. No, maestro. No, maestro. Bueno, pues les agradezco entonces que hayan estado muy activos ahorita en clase. Y pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos nosotros mañana, igual a las 8:30. Hasta mañana, maestro. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana, maestro. Adiós. Maestro, hasta mañana. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana, profe. Nos vemos, América, Eve, Pau. Por aquí los que se quedan al final. Pedro, Vania, Sara. Y Axel, nos vemos también, ¿no?